Colombianos, les habla el teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Al completarse la sexta semana del cuestionado gobierno del señor Gustavo Petro y su equipo, queremos hacer un nuevo balance para plantear algunos aspectos concretos. El bienestar de un país radica en las políticas públicas de seguridad nacional y de desarrollo nacional que elabore y ejecute su gobernante. En el caso de Colombia, en la actualidad, la seguridad, que es esencial, está siendo afectada en todos los campos por los bandazos y las salidas en falso del señor Petro y de sus muy mal preparados asesores o equipo de trabajo. En el caso de la seguridad nacional, de la parte de la seguridad con las Fuerzas Armadas, tenemos varios problemas. Una reducción sustancial del presupuesto mediante acciones populistas y anuncios que van en contra del necesario desarrollo de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad nacional. Eh, de igual manera, se ha afectado en forma significativa la moral de las tropas y de las unidades de policía. Como no hay claridad acerca de cuál es la misión constitucional que deben cumplir desde la óptica del señor Petro, no de la que está contemplada en la Constitución, hay bandazos y hay incertidumbre. Por otro lado, el ministro de Defensa que nombró el señor Petro, Iván Velázquez, tiene unos antecedentes de ser, en apariencia, un jurista especializado en temas anticorrupción, pero no los ha demostrado en el Ministerio de Defensa, comenzando porque está ejerciendo un cargo para el cual no es idóneo y no está preparado, y eso es una forma de corrupción. Además que carece de liderazgo, de credibilidad y de empatía con las fuerzas. Y de remate resultó ser un personaje cantinflesco que hace competencia con la ministra de Minas en quien da respuestas más faltas de sindéresis y de claridad. Su respuesta frente a los CAI ante unos periodistas da mucho que pensar de la capacidad profesional y de la salud mental de este personaje. La incertidumbre que tiene el país, lo hemos mencionado en el anterior audio, es de la empresa privada, es de la industria, es de la misma Iglesia Católica, es del sector educativo privado, del mismo sector educativo oficial, que no sabe hacia dónde apunta todo este embrollo de marxismo-leninismo cultural incrustado dentro de las cartillas de la verdad, supuesta verdad del conflicto y la orientación que se le quiere dar al Ministerio de Educación con un personaje de bastante poca claridad en aspectos técnicos de la educación, como es el ministro Gaviria. Eh, por otro lado, se está proponiendo una paz total con los narcotraficantes. Y entonces llegan los apoyos de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y se enmascaran diciéndole que es para combatir la deforestación en el Amazonas. Y la pregunta clave para el cantinflesco ministro de Defensa y el cantinflesco presidente de la República, Petro, es: ¿y acaso los causantes de la deforestación en el Amazonas no son los narcotraficantes que derriban selva para eh, sembrar las chagras donde se cultiva la coca o para meter ganadería extensiva con el fin de lavar dinero? ¿O las guerrillas de las FARC y el ELN para hacer lo mismo? De igual manera, de forma cantinflesca y populista, el señor Petro dice que se acaba el servicio militar obligatorio y resulta que eso no es resorte del presidente de la República. Hay una ley de la República que la hace el Congreso. A menos que sea un Congreso de bolsillo como el de Maduro, sería otra cosa. Pero el Congreso de la República es el que determina quiénes prestan el servicio militar, cuáles son las exenciones de ley, cuáles son los procedimientos y los métodos válidos dentro del territorio nacional para cumplir con una obligación que no es un invento de los militares, ni un invento de la ultraderecha, es una necesidad. Y lo que debería hacer es que todo colombiano, sin excepción, hombre o mujer, preste el servicio militar bajo banderas para que el día que la nación se vea agredida tengan la capacidad de responder
con las armas de la República para sostener la soberanía, la integridad institucional y la integridad territorial. De igual manera, se anuncia y uno de los senadores del pacto histórico se ha vuelto el representante legal de los vándalos de la primera línea, anunciando que van a conseguir el oro y el moro y que van a desarticular el SMAT, que lo van a desaparecer. Esta misma semana, los delincuentes de la primera línea destruyeron dos CAIs y atentaron contra la vida de los policías. Y el cantinflesco ministro de Defensa no tuvo claridad para explicar y trató de ocultar lo que no tiene forma de ocultar. Pero de igual manera, la seguridad nacional se encuentra cuestionada. No hay líneas concretas de parte del Ejecutivo, ni mucho menos el país las entiende. Y cuando hay incertidumbre, hay caos, y cuando hay caos siempre se termina en violencias y en que la justicia se va asumiendo por su propia mano, y con unas fuerzas militares cada vez más debilitadas y con unos argumentos populistas de paz total, buscando un premio Nobel de paz para el señor Petro, para tener la justificación de convocar una constituyente que lo eternice en el poder. Es bastante grave eso. Ahora, en cuanto al tema del desarrollo, que es el segundo bloque en el cual le corresponde al gobierno, ahí sí que estamos peor. No se habla nada que se demuestre que se incentiva la iniciativa privada, la empresa privada y el desarrollo, ni la investigación científica, que es lo que saca adelante a los pueblos y a la humanidad. Al contrario, se está hablando con una ministra de Minas que no tiene la menor idea de qué es su cargo ni para qué es su cargo, y que fuera de eso su formación académica es como filósofa y no como ingeniera, ni como geóloga, ni como administradora pública. Es decir, que no reúne ninguna de las condiciones mínimas que debe tener un ministro de esa cartera. Y, ignora olímpicamente que le han demostrado especialistas que la supuesta reforma tributaria, que mejoraría no sé cuántos temas en cuanto a la situación de los colombianos, cuesta aproximadamente 26 millones de pesos, billones de pesos, 26 billones de pesos, y resulta que el solo sector energético le va a aportar 24 billones en el año al Estado colombiano. Entonces se da por entendido que aquí lo que hay es populismo, deseos de favorecer a la dictadura venezolana y de reconocerle eh, compras de Colombia a Venezuela y no explotar nuestros recursos con unos argumentos medioambientalistas y cuestionados por los especialistas del tema. También se está afectando a otros sectores de la economía, esas reformas tributarias, reforma pensional, reforma a la salud, reforma a todo, indica que el señor Petro y su equipo creen que llegaron a descubrir que el agua moja y que todo estaba absolutamente mal. O sea, el país no existía y ellos son los que lo van a poner en desarrollo. Lo que significa es que hay un populismo desaforado, un desconocimiento total de la historia del país, de la cultura del país, de los procesos de desarrollo por los que marcha el mundo industrializado y el mundo donde la empresa privada ha impulsado los mejores niveles de vida de la sociedad. No es con estatismo, ni con parasitismo, ni repartiendo bonos de 500.000 pesos a todos los que potencialmente serían los votantes para una reelección de Petro, sino que es desarrollando industria, desarrollando empresa, desarrollando motivación para que la juventud se vincule a trabajar y produzca y no pidan, como en la marcha anterior, que a los 20 años ya están pidiendo tener casa propia, carro propio y pensión sin haber trabajado. Esta incertidumbre, en síntesis, nos tiene en medio de un túnel profundo en un precipicio. No es que estamos al borde del precipicio, es que caímos en el precipicio cuando tuvimos que elegir en segunda vuelta entre una persona con antecedentes criminales y un personaje con serios indicios de problemas psiquiátricos. No se sabía cuál de los dos era más malo para elegir. Y se optó porque la mayoría votó por el candidato con antecedentes delictivos. Entonces, aquí la única solución es que haya una oposición seria. Como los partidos entraron en crisis,
no hay partidos tradicionales, no hay oposición. En el Congreso lo que se volvió fue una asociación para hacerle daños al país y una escasa oposición de oportunistas que están buscando como mínimo sostenerse en los siguientes 3 años para aprovechar el último año de nueva campaña, trasladando todas las responsabilidades que va a tener este actual gobierno para buscar que lo reelijan sin que haya ningún proyecto de Estado para transformar el país. Esto nos indica a colombianos que es improrrogable formar un partido político que tenga claridad estratégica, objetivos nacionales, políticas de Estado, programas de gobierno y líneas claras sobre los problemas fundamentales que tenemos los colombianos. Si no lo hacemos, somos parte del problema y parte del populismo. Feliz día, les habló el teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido.